cuidador es alguien que está ahí para apoyarte, para cuidarte y ayudarte durante los momentos difíciles. O sea, no sé cómo se podría sobrevivir sin un cuidador. Por lo general, los cuidadores son familiares, a menudo el esposo o la esposa, a veces los padres, y en ocasiones incluso los hijos pueden ayudar a su padre o madre a atravesar el proceso de trasplante. Mi principal cuidador fue mi esposo. Después de haber estado casados durante tanto tiempo, yo tenía que hacerlo. Mi esposa Karen, ella fue mi apoyo durante todo el proceso. Ella fue increíble. Nunca hubo dudas sobre si debía ser alguien más o si debía haber más personas aparte de mí. Nunca se me pasó por la mente. Mi esposo fue mi cuidador. No pedimos que nos suceda esto. De repente estábamos ahí. Así que es simplemente parte de estar casados y de haber hecho ese compromiso hace tantos años. A veces los amigos cercanos pueden ser cuidadores y aceptamos a cualquier persona que el paciente desee traer al hospital o la clínica para ser parte de su equipo de apoyo. A veces, las personas no se dan cuenta de lo íntima que se vuelve la relación con el cuidador, ya que muchas veces las necesidades del paciente, sobre todo si han pasado malos momentos con el trasplante, pueden ser muy personales. Entonces, el cuidador debe ser alguien con quien el paciente se sienta muy cómodo y el cuidador debe sentirse cómodo al brindar lo que puede llegar a ser asistencia muy privada. Tal vez alguien no tenga suficiente energía o tiempo para estar con el paciente las 24 horas, los 7 días durante 3 semanas. En estos casos puede ser útil un equipo de cuidadores. Algunos pacientes necesitan un cuidador durante algunas semanas. Otros pueden necesitar un cuidador durante varios meses. En realidad, depende de las complicaciones que existan y los medicamentos que están tomando y durante cuánto tiempo. Así que en el periodo previo al trasplante, alguien acompaña al paciente a las citas, probablemente le ayude a llevar un registro de sus horarios y, lo más importante, será un segundo par de oídos para toda la información que le están dando. Hay que mantener un registro de los medicamentos. Recomiendo al cuidador que use una libreta. Hay que prestar mucha atención a los detalles, lo que a menudo puede ser un poco abrumador. Así que tener una forma organizada de llevar un registro de la información creo que sería muy útil para el cuidador. Es importante que se involucren y conozcan todo el proceso. No se trata solo de voy a cocinar para ti, voy a limpiar la casa. Se trata de lo que le está sucediendo a su cuerpo. Los pacientes necesitan un defensor, alguien que esté de su lado, que hable con el profesional médico sobre las cosas que están ocurriendo. Durante el procedimiento de trasplante, se necesitan cuidadores en el hospital si el trasplante ocurre en un contexto hospitalario, para ayudar al paciente a ir al baño, ayudarles a que coman y ayudarlos a caminar todos los días para mantenerse activos y fortalecer el cuerpo. El apoyo emocional, alguien que quite los obstáculos y maneje todas las cuestiones de facturación y administrativas que vienen con este tipo de tratamiento. Pero lo principal viene después del trasplante. Asegurarse de que estén cuidando al paciente, ayudarles a estar seguros, llevarlos y traerlos de sus citas. Simplemente asegurarse de que sus necesidades diarias estén cubiertas. Debemos asegurarnos de que ella coma los alimentos adecuados. Mantener la casa extremadamente limpia, ya que uno de los aspectos más riesgosos de la recuperación es la posibilidad de contraer infecciones. Nosotros éramos los guardianes. Nos asegurábamos de que nadie enfermo viniera a la casa, ni nada de eso, lo cual fue fácil, ya que simplemente decíamos que no vengan. Pueden ayudar a informarle al equipo médico sobre los nuevos signos o síntomas que está presentando el paciente y que podrían requerir atención médica. Mientras lo vas haciendo, y si sabes que serás el principal cuidador, es probable que necesites conseguir un cuidador para ti también. O sea, él hacía todo por mí, dejó todo, y creo que yo me preocupé por él. Es duro, realmente es duro para los cuidadores. Es mucho trabajo y es muy estresante. ¿Cómo se equilibra el trabajo? ¿Cómo se equilibra el tiempo en el hogar? Ser el cuidador de un paciente es muy agotador a nivel emocional y físico porque el paciente está muy enfermo, pero lo último que queremos es que el cuidador se enferme también. Necesitan un tiempo para descansar, para ir a la casa, cortar el césped y pagar las facturas. Ya sea salir a caminar o ir a ver una película, o simplemente charlar con alguien, leer un libro, debe haber algo de tiempo para que uno se dedique a uno mismo.
No sé dónde estaría sin Karen, sin mi cuidadora. Es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio, creo, para una persona el ser capaz de cumplir esa función. Los cuidadores son las personas más importantes en mi vida, y no podría haber atravesado lo que pasé sin su apoyo.